Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alfonso Baella Mato y estos son los titulares de hoy, lunes 2 de febrero. Número 1. Alfonso López Chao tiene 11 candidatos al Congreso con sentencias firmes y graves cuestionamientos. 2. Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Enrique Valderrama proponen ponerle fin a Petroperú. 3. Jurado Electoral Especial saca de la carrera a 1.210 candidatos al Congreso de cara al 12 de abril. 4. Keiko Fujimori afirma que haber recibido dinero en efectivo para financiar su campaña fue un error administrativo. 5. Sedapal justifica incremento en la tarifa de agua para todos los peruanos mientras mantiene altos sueldos y bonos en su planilla. Todo esto y mucho más en los próximos 900 segundos. Número 1. Sentenciados, deudores e investigados en la lista de Alfonso López Chao. El partido Ahora Nación, que postula a Alfonso López Chao a la presidencia de la República, enfrenta serios cuestionamientos tras revelarse que 11 de sus candidatos al Congreso registran sentencias firmes, además de investigaciones fiscales, denuncias penales y deudas con el Estado. De acuerdo con una investigación difundida por el dominical Cuarto Poder y América Noticias, entre los postulantes figuran personas condenadas por delitos de peculado y omisión a la asistencia familiar, así como candidatos con procesos abiertos por presuntos delitos sexuales, lavado de activos y desbalance patrimonial. Entre los casos más graves se encuentra el de Andrés Acín Meléndez, candidato al Senado con una sentencia firme por peculado, Jaime Montalico, investigado por tocamientos indebidos, y Carlos Rúa Carvajal, investigado por lavado de activos. A ellos se suman deudas con la SUNAT y el Tesoro Público. El propio candidato presidencial y ex rector de la UNI, Alfonso López Chao, afronta una investigación fiscal por colusión agravada por presuntas irregularidades durante su gestión como precisamente rector de la UNI, lo que contrasta con su discurso de una renovación necesaria en la política nacional. Al cierre de este informe, Ahora Nación no ha ofrecido todavía una respuesta oficial frente a estos cuestionamientos importantes que ha revelado Cuarto Poder. Número 2. Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Enrique Valderrama plantean ponerle fin al colapso incesante de Petroperú. En otro frente político, Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Enrique Valderrama coincidieron en la necesidad de ponerle fin al colapso financiero de la petrolera estatal, aunque con propuestas distintas. Keiko Fujimori planteó una reorganización responsable de Petroperú, con participación del sector privado mediante alianzas público-privadas. Aseguró que reorganizar no significa privatizar necesariamente, sino volver eficiente la empresa, priorizando la refinación y la distribución de hidrocarburos. Por su parte, Rafael López Aliaga fue más tajante. Señaló que no se debe destinar ni un sol más de los recursos públicos a una empresa quebrada y propuso usar activos y acciones de Petroperú para pagar una deuda que supera los 5.000 millones de dólares. En tanto, Enrique Valderrama, el candidato del partido aprista, planteó abrir la participación privada en los segmentos donde Petroperú no funciona y vender los activos inmobiliarios para cubrir el déficit fiscal, advirtiendo que la empresa se ha convertido en un desangre para el Estado peruano. Estas propuestas surgen en medio de protestas en Talara tras el decreto que autoriza la reorganización de la petrolera estatal mediante proinversión. Número 3. Jurado Electoral Especial saca de carrera a 1.210 candidatos al Congreso. A menos de 2 meses de la primera vuelta, exactamente a 69 días, los jurados electorales especiales han declarado improcedentes las candidaturas de 1.210 postulantes al nuevo Congreso bicameral. Según el portal electoral, 740 candidatos quedaron fuera de la Cámara de Diputados y 380 del Senado, mientras que del Parlamento Andino han sido excluidos 90 candidaturas. Entre los excluidos figuran personajes conocidos como el ex premier Yehude Simons y el exfutbolista César Caguantico.
Uno de los casos más llamativos fue la exclusión completa de la lista al Senado Nacional del partido Salvemos al Perú debido a errores en el proceso de inscripción. Situación similar ocurrió con el partido Fe en el Perú, organización por la que está postulando Álvaro Paz de la Barra, cuya lista por Cusco fue retirada por no subsanar observaciones formales. Los candidatos aún pueden apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones, que deberá resolver las improcedencias hasta el día 11 de febrero. Número 4. Keiko Fujimori admite que recibir dinero en efectivo fue un error administrativo. En una entrevista reciente, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, reconoció que recibir dinero en efectivo para financiar sus campañas fue un error administrativo, aunque reiteró que no constituyó un delito penal. La lideresa del partido Fujimoristas se refirió al caso Cócteles, recientemente archivado por el Tribunal Constitucional, y cuestionó duramente al Ministerio Público, por lo que calificó como una persecución política la investigación restante contra distintos líderes de su partido. Fujimori sostuvo que las investigaciones han debilitado la democracia y recordó los casos del expresidente Alan García y del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio. Sin embargo, el caso Cócteles no está cerrado del todo, ya que el Ministerio Público ha presentado un recurso y será la Corte Suprema la que defina si el proceso se reactiva o queda por completo archivado. Número 5. Sedapal justifica alza del agua mientras mantiene altos sueldos y bonos. Finalmente, Sedapal enfrenta una fuerte polémica tras justificar un incremento en la tarifa del agua para Lima y Callao, mientras se revelan altos sueldos, bonos e incentivos en su planilla. La empresa estatal solicitó elevar la tarifa hasta un 18% por encima del 14,4% autorizado por SUNAS, argumentando una supuesta ruptura en el equilibrio financiero. No obstante, una investigación del dominical Cuarto Poder reveló que algunos trabajadores reciben ingresos mensuales que superan incluso el sueldo del presidente de la República. Especialistas, jefes y gerentes de Sedapal llegan a percibir hasta 19 sueldos anuales, sumando gratificaciones, incentivos y bonos. En casos excepcionales, algunos pagos mensuales han alcanzado más de 100.000 soles. Mientras tanto, usuarios ya reportan recibos significativamente altos y el debate se centra ahora en la falta de austeridad y transparencia dentro de la empresa estatal frente a un servicio básico que afecta directamente la vida de millones de ciudadanos. Esto ha sido todo conmigo por el día de hoy, pero pasamos ahora al segmento de Tony Tafur, que es el tema del día en profundidad. Bien, mi nombre es Tony Tafur. Bienvenidos al bloque aparte de 900 segundos. La izquierda tiene una obsesión que se repite como tic electoral. Así como quieren pisotear la Constitución del 93, quieren tomar el Banco Central. Porque el Banco Central es esa puerta que si la abres, te permite hacer política con plata ajena sin pasar por el filtro más incómodo de todos, el filtro de la realidad. Y esta semana esa obsesión volvió a hablar en voz alta. En un meeting, Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú y exministro del régimen de Pedro Castillo, soltó una idea que suena humana y hasta paternal, pero es explosiva y peligrosa. Dijo, palabras más, palabras menos, que si tienes 90.000 millones de dólares guardados y tus hijos necesitan salud y educación, entonces tenerlos como garantía para inversionistas es una especie de indiferencia moral. Que esas reservas tienen que orientarse. La frase es buena para el aplauso. El problema es que el aplauso no controla la inflación. Y no es un desliz aislado. Semanas atrás, Alfonso López Chao, candidato presidencial de Ahora Nación, propuso usar un porcentaje de las reservas del Banco Central para reactivar la economía. Dos candidatos distintos, el mismo reflejo. Cuando la izquierda se queda sin caja, mira al Banco Central como quien mira la caja fuerte del edificio y dice, solo un ratito, es por el bien común. Ahora pongamos el dato real sobre la mesa. Las reservas internacionales netas del Perú no son un mito ni una cifra inventada para quedar bien con Wall Street. El 14 de enero del 2026, el propio Banco Central reportó que las reservas totalizaban 95.512 millones de dólares, y ese nivel equivale alrededor del 30% del PBI. Eso no es un plazo fijo por vanidad, eso es el cinturón de seguridad del país. Aquí viene la parte que la izquierda evita porque no es romántica. El Banco Central no existe para financiar sueños, existe para una tarea aburrida pero vital, que tu dinero no se derrita.
La ley orgánica del Banco Central lo dice sin poesía. Su finalidad es preservar la estabilidad monetaria y dentro de esa función administra las reservas internacionales. Traducido al idioma de la gente, ese dinero no es el chanchito del Estado, es el seguro del Perú cuando el mundo se pone feo, cuando el dólar se dispara, cuando se cierran los mercados, cuando hay fuga de capitales o cuando una crisis te golpea por fuera. Entonces, ¿qué significa meter mano en el Banco Central? No significa invertir con eficiencia, no significa construir hospitales por arte de magia, significa politizar un instrumento técnico. Y cuando politizas el Banco Central pasa lo que ya conocemos en América Latina. El banco deja de ser un árbitro y se vuelve un militante. Empieza el juego de la emisión, el parche fiscal, la presión por gastar hoy y explicar mañana. Y mañana casi siempre se llama inflación. Hay una razón por la que el Perú blindó la autonomía del Banco Central. Porque el país ya probó el experimento contrario y el resultado fue brutal. El IPE lo ha recordado con claridad. En los años 80, el financiamiento del gasto público desde el Banco Central fue parte del camino hacia la hiperinflación. La autonomía se construyó precisamente para cortar esa tentación, la tentación de imprimir soluciones. Ahora mira el truco retórico. Sánchez usa un ejemplo familiar: tu hijo, tu casa, tu salud, y te empuja a sentir culpa por tener reservas. Pero esa comparación es tramposa, porque un país no funciona como una familia. Una familia no emite moneda, un país sí. Una familia que gasta sus ahorros se empobrece. Un país que erosiona su ancla monetaria arrastra a todos, sobre todo a los que menos tienen. Y ahí está el detalle que nos dice en su meeting. Cuando revientas la confianza, sube el dólar. Cuando sube el dólar, suben los precios. Cuando suben los precios, el que cae primero no es el empresario. Cae el que cobra en soles y compra comida todos los días. Por eso esta obsesión con el BCR no es técnica, es política. Porque el Banco Central es el último lugar donde todavía no pueden repartir favores, no pueden nombrar militantes, no pueden abrir la llave del gasto sin que se note. Entonces lo atacan, lo desprestigian, lo pintan como enemigo del pueblo. Y cuando el Banco Central se vuelve enemigo, casualmente el político es el salvador. No quieren orientar las reservas, quieren orientar el poder. Y por eso el plan siempre suena igual. Primero te venden ternura y luego te piden la caja fuerte. Porque si controlas el Banco Central ya no necesitas convencer al país, solo necesitas financiar tu propia realidad. Y ahí el Perú no avanza. El Perú inevitablemente retrocede. Chao. No olvides seguir nuestras redes sociales para más información y estar atento a nuestros demás programas. Ahora vamos con la sección internacional de 900 segundos y nos vamos a Venezuela. María Corina Machado afirmó que será presidenta de Venezuela cuando llegue el momento y que eso debe decidirlo el pueblo bajo elecciones libres. Además, ha dicho que las reformas políticas de Donald Trump están demorando demasiado y quisiera que hubieran más agilidad. Por otro lado, gracias a Donald Trump, hay que decirlo, se dio el anuncio de una ley de amnistía para los presos políticos en Venezuela, a manos de Delcy Rodríguez, la presidenta interina. Además, también hay que recordar que esta ley de amnistía tiene como objetivo cerrar para siempre el centro de detención El Helicoide, que no era más que un símbolo de represión donde se daban torturas a personajes políticos que se distanciaban del régimen. Nos vamos a Brasil. La Policía Federal brasileña arrestó a un joven de 18 años que planeaba un ataque suicida en nombre del Estado Islámico durante un evento en el Brasil. Tras hallar explosivos y un chaleco en su casa, pudieron desactivar todas las alarmas. El caso genera bastantes preocupaciones sobre la radicalización yihadista en línea entre jóvenes con grupos descentralizados difundiendo propaganda y manuales de violencia extremista por internet. Nos vamos a nuestro vecino Chile, quien presentó oficialmente la candidatura de la ex mandataria de izquierdas Michelle Bachelet para dirigir la Secretaría General de las Naciones Unidas. La postulación fue inscrita este lunes en la misma ONU en Nueva York y cuenta con el respaldo de los países socialistas como son Brasil y México. Cerramos el bloque latinoamericano con Argentina. La Prefectura Naval Argentina detectó un buque pesquero extranjero navegando dentro de la zona económica exclusiva de Argentina con indicios de que estaba realizando actividades de pesca ilegal, lo que constituye una clara infracción al Código Penal.
Ahora tenemos que irnos a Estados Unidos, en donde el caso Epstein vuelve a sonar y dar de qué hablar. El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó cerca de 3 millones de páginas de documentos relacionados con el millonario y violador Jeffrey Epstein, incluyendo miles de imágenes y videos. El material incluye registros judiciales, correos, declaraciones, listas de contratos y miles de imágenes y videos, muchos de ellos vinculados a la red de tráfico sexual que operó durante años. Por otro lado, en Virginia, bajo el gobierno demócrata de la gobernadora Abigail Spanberger, se ha propuesto alrededor de 50 nuevos impuestos, incluyendo impuestos al cuidado de perro, a los servicios de jardinería, a las reparaciones domésticas e incluso a las bebidas azucaradas y demás idioteces, que además afectan sobre todo a la clase media y baja. Y para culminar, nos vamos a Europa. En Francia, la alianza política formada por la derecha patriótica vinculada con Marine Le Pen y Eric Ciotti ganó un escaño en una elección legislativa parcial en el departamento de Alta Saboya, con Antonio Valentín imponiéndose con 59% de los votos frente a su rival